Érase una vez una aguja de un reloj como la de cualquier otro, que avanzaba con el mismo paso cojeante que todos los segundos del mundo. Pero tenía algo diferente esta aguja. Resultó que marcaba el ritmo de un reloj que presidía lo más alto del más alto edificio de un pequeño pueblo en el que se escondía el misterio más antiguo de la humanidad. Jamás nadie, ni en ese pueblo ni en ningún otro, a lo largo y ancho de los continentes, se había percatado de un extraño fenómeno que ocurría cada día de cada año de cada siglo. Una vez al día, mientras aún brilla el sol y las calles están llenas de movimiento, las agujas se paran exactamente en el mismo punto, y con ellas todo lo que ocurre a lo largo y ancho de ese pueblo y de todos los pueblos de todos los continentes. Y es en ese momento, mientras todo duerme, cuando se hacen con las calles, los tejados y las paredes seres de otro mundo. Habitan en ese tiempo personajes con nombres nuevos que no se rigen por la gravedad, el tamaño ni las formas que conocemos. Allí viven existencias fantásticas y épicas, tiernas o trágicas, se hacen amigos o se baten en duelo, descubren nuevos planetas inexistentes o inventan nuevas lenguas. Tal vez te preguntes cómo sabemos todo esto si se trata de un secreto. Pues bien, este cuento tiene un inicio y un final, pero tiene también un protagonista. Para que este misterio exista, se le asignó un testigo. Ni siquiera él sabe que sabe, pero mientras todo permanece estático, él asiste a lo que ocurre en el tiempo sin relojes. Ernesto, estamos en un espacio que podría ser el escenario de un cuento, el convento de San Sebastián. Además de lo evocador de este lugar, ¿por qué está tan relacionado con los cuentos? Está relacionado con los cuentos y con mi vida totalmente, porque aquí empecé el festival, aquí se ha desarrollado el festival durante mucho tiempo y ha creado magia. El mismo sitio es un lugar que, digamos, la madera, los jardines, el patio donde el público puede escuchar de verdad una historia, creo que crea, el espacio crea. Y además pues es un espacio donde está la biblioteca, donde están los centros de estudio, es el centro neurálgico del municipio y claro, desde aquí hemos logrado que se emane toda esa fantasía que tienen los cuentos, porque creo que los lugares son de verdad los que determinan también el hecho literario. El Festival del Cuento se inicia hace ya 27 años, porque Ernesto Rodríguez Abad quería que en una zona de la isla tan abandonada en muchos aspectos y también en el cultural, hubiera un foco cultural importante. Y hay que reconocer que obtuvo apoyo de la gente del pueblo, de la gente del pueblo y de gente como Ana María Matute, que estuvo aquí el segundo año. Una escritora reconocida internacionalmente y que apoya este tipo de festivales. Es muy importante el binomio gente de España, gente de Canarias y gente internacional, tanto narradores como escritores como ilustradores. Y la parte educativa. En el festival también se dan cursos para maestros, cursos para universitarios. Ha habido años en que por los siglos han pasado prácticamente más de 6.000 alumnos. Hay más oferta incluso para adultos que para niños. Para niños sí, claro, tenemos una programación específica para lo que nosotros llamamos público familiar, donde puedan ir todas las familias con niños. Niños que ahora ya vienen con sus hijos. Hay niños que fueron a los primeros festivales con sus padres y que actualmente están viniendo con sus hijos. En el Pueblo de los Silos hay todo un fondo de personas que te prestan sus patios, que te prestan sus bibliotecas públicas. Este último año hemos hecho una experiencia nueva en fincas de plátano. Hemos hecho teatro y recitales de música y cuentos en paseos, porque lo hicimos en varias fincas, largos, o utilizamos la naturaleza como Pina o el Monte del Agua. La diversión está muy bien y lo lúdico está muy bien y tiene que existir lo lúdico por lo lúdico y me voy a divertir y voy a no pensar. Lo necesitamos como seres humanos, esa distracción la necesitamos, pero también es fundamental el que te haga pensar.
La Asociación para el Fomento y Desarrollo del Cuento es la que organiza el Festival del Cuento. Y además durante el año intentamos hacer otras actividades que también fomenten la lectura, el libro o la lectura. Tenemos eso, planes de animación lectora, unas 5 obras de teatro clásico, con luego un posterior debate con los abonados y actuaciones diversas en algunas bibliotecas, con otras actividades que sigan apoyando la lectura y el cuento en todos sus aspectos, no solo en el oral. ¿Qué elementos son los básicos que tiene que tener un buen cuento? Un buen cuento, yo creo que hay un elemento crucial, que es la intriga. No tiene que ser un cuento de misterio, ni tiene que ser un cuento de intriga en sí, con lo que significa la palabra intriga, sino el motor del cuento. Tú tienes que crear, cuando escribes o cuando cuentas un cuento, necesidad de llegar al final, al lector o al oyente. Entonces tienes que crear una intriga al principio y que esa intriga sea el motor. Por ejemplo, una leyenda desvela todo cuando empieza la leyenda. Una leyenda te dice, hay un palacio donde aparece un fantasma y después te cuentan por qué aparece. El cuento no revelaría hasta el final que aparece el fantasma. Entonces ese elemento creo que es crucial, y luego la capacidad de condensar un mundo. La mayoría de escritores, cuando hablamos de cuento escrito, coinciden en que escribir un cuento es mucho más difícil que escribir una novela. Un buen cuento es muy complicado de escribir, es muy difícil, porque tienes que al lector atraparlo en muy poco espacio, con muy pocas palabras. Tienes que crear un universo, la psicología de los personajes, la trama. En cambio, la novela tienes mucho espacio para desarrollarlo. Entonces creo que ahí saber condensar las palabras, saber elegir qué palabras son las certeras dentro del cuento, y la intriga. La esencia de la editorial nació en el Festival del Cuento de los Siglos. Trasladar todas esas historias que venían de diferentes partes del mundo al papel. Diego Pum fue un juglar que vivió en los siglos hace varios siglos, y Viere Clavijo, que estuvo una época viviendo los siglos, pues lo conoció, hasta llegó a firmar con el seudónimo de Diego Pum. Diego Pum era un juglar, un molinero, que le gustaba contar historias a la gente, se subía a los árboles también para contar historias, y decía que sabía un montón de idiomas, lo que realmente se lo estaba inventando, ¿no? Y lo bonito de esto es que hemos recatado la literatura canaria, ¿no?, como puede ser Viere Clavijo, como a la misma vez la tradición oral del juglar loco que se llamaba Diego Pum. La literatura es para todas las edades, ¿no? No queremos encasillarnos en lo infantil y juvenil. Por eso también tenemos una colección para adolescentes o para adultos, quizás para adultos que pueden leer adolescentes. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Es muy complicado desde Canarias, aspectos fiscales, logísticos, de estar donde está el lector, donde está el librero, donde está el bibliotecario, pues eso dificulta mucho una labor editorial desde Canarias. Sí es verdad que desde la editorial tenemos una gran visión internacional y no dejamos de acudir a las principales ferias del mundo, llámese a la de Guadalajara en México, Bolonia en Italia, Frankfurt en Alemania, y ahora este año pues el Liber en Barcelona. La filosofía de Diego Pum quizás está enmarcada dentro de ese personaje que se llama Diego Pum y que lleva nuestro nombre. A la misma vez que era un juglar loco que le gustaba la fantasía e inventar idiomas, a la vez tenía una base sólida, literaria, ¿no?, que quizás está en el nombre de Viere Clavijo. Yo creo que esa fusión, ¿no?, ese binomio entre tradición oral y literatura universal, de calidad, pues yo creo que es lo que nos diferencia. Yo creo que en Canarias tenemos una calidad literaria descomunal. Nos lo tenemos que creer, y yo creo que es una labor no solo de las editoriales, sino también de los organismos públicos, de ayudar a estos escritores a salir fuera de Canarias. Y es una cosa que nosotros de Diego Pum pues tenemos muy presente. Siempre que vamos a cualquier feria, nuestra carta de presentación son la calidad literaria de los escritores y escritoras que tenemos en Canarias.
¿Consideras que la narración del cuento es un arte en sí mismo? Creo que es un arte y que tenemos que reivindicar. Yo hablo siempre del arte de narrar. Prefiero la palabra narradores orales que cuentacuentos, porque creo que a veces el cuentacuentos, digamos que minimiza la acción de narrar muchas veces. Yo defiendo por lo menos la teoría de que el cuento tiene que surgir en el instante, no puede estar aprendido de memoria, y todo eso es un arte que emana del arte popular, del folclore literario, y que tenemos que saber reinterpretar los que escribimos y los que nos dedicamos a narrar cuentos oralmente. Yo diferencio mucho cuando escribo un cuento y lo dejo fijo en el papel a cuando narro. Yo jamás puedo narrar un cuento de la misma forma, con las mismas palabras, porque tiene que nacer en mí cuando lo estoy narrando, porque el cuento nace y muere cuando lo estás contando, nunca puede ser igual. Porque lo otro es teatralizar un cuento, lo otro es, digamos, hacer un cuento aprendido de memoria. Hay quienes trabajan de esa forma, pero digamos, desde mi punto de vista se está teatralizando el cuento, está aprendido como un papel, aunque parezca muy natural. Yo creo que el cuento tienes que saber la arquitectura, la estructura del cuento, y ahí ir encajando las palabras, y según la reacción del público siempre hay una frase diferente, siempre hay una frase nueva que surge, ¿no? A veces cuando pensamos en el cuento pensamos en infancia, en niños y niñas, ¿no? En cambio, como estabas contando, hablas de un público en general. ¿Es también para adultos el cuento? Es también para adultos, el cuento no tiene límites. Lo que pasa es que en nuestra sociedad a veces hay una necesidad tan grande de catalogar, de clasificar, de encajarnos en sitios. Creo que el cuento tiene todo lo que tienen las artes, ¿no? Primero que nada, la libertad. Hay cuentos eróticos, hay cuentos filosóficos, hay cuentos de pensamiento, hay cuentos de misterio, hay cuentos de terror. Y te asombras muchas veces, ¿no? Cuando una persona adulta te dice me enganchaste con un cuento, como si se asombrase porque tenemos la idea de que los cuentos son para niños, pero por suerte se le cuentan bastantes cuentos a los niños. Yo creo, como decía Einstein, que una niña o un niño que no recibe en su infancia mitos, cuentos, leyendas y poemas, es muy difícil que comprenda el pensamiento científico, porque no ha comprendido la capacidad metafórica del lenguaje, la capacidad de simbolizar otras cosas. Entonces creo que el cuento es un viaje iniciático, que desde la infancia te hace ir al mundo adulto y que desde la infancia te hace crecer mentalmente, ¿no? Necesitamos los cuentos. El tema de los cuentacuentos me proporcionaría la coartada perfecta para hablar de algunos de los muchos y estupendos libros que recogen diferentes corpus de la tradición oral, pero yo siento una especial predilección por este libro, Cuentos populares del Rif, de Zubida Bugaba Malem. Aparecido en 2002, es fruto de un hermoso trabajo de campo realizado por esta escritora e investigadora de origen bereber sobre 3 generaciones de contadoras de historias, cuyos cuentos tradujo directamente del tarifi. Cuentos populares del Rif recoge historias mágicas, humorísticas o de costumbres, e incluso algunas de esas de las que dan repelús. Además de los cuentos, incluye entrevistas a las 6 narradoras desgranando sus biografías. Son mujeres sencillas, algunas de ellas incluso analfabetas, que aprendieron estos cuentos de sus madres y sus abuelas y que prolongan esa tradición para las siguientes generaciones. Así que Cuentos populares del Rif no solo constituye una muy buena colección de historias, sino un testimonio etnográfico y humano. Se preocupa de los cuentos, pero también de las personas que contribuyen anónimamente a que continúen vivos. Teniendo en cuenta también la tradición oral, podríamos considerar que el cuento es un poco el origen del resto de los géneros, incluso históricamente sería el primero, ¿no? Todos los géneros tienen un origen en la oralidad. Yo creo que muchas veces no hemos mirado hacia ahí, y en eso soy crítico incluso con nuestras universidades que no han propiciado estudios, investigaciones sobre el mundo oral en Canarias. La literatura oral
todavía necesita en Canarias grandes estudios. Se ha estudiado mucho el romancero, pero la prosa oral, el cuento, la leyenda están muy perdidas y hay generaciones que cuando las dejen de contar va a quedar un tesoro literario ahí perdido si no reaccionamos rápido. La oralidad es fundamental, la oralidad es la que nos ha llevado al camino de la literatura escrita. Sin esa verbalización de las historias sería imposible tener el Quijote. Si nos fijamos en toda la literatura del barroco, del siglo de oro, dentro de Lope de Vega, de Calderón, en el teatro hay cuentecillos orales. Los personajes recurren cuando están hablando a contar un cuento oral por la importancia que ha tenido, o sea, y no nos explicamos la vida sin esos cuentos. Cuando hablamos muchas veces recurrimos a un cuento, a una historia para convencer a la otra persona, para explicarle algo. Son parte fundamental de nuestra cultura y no podemos llegar a la escritura sin pasar por el camino de la oralidad. Es algo crucial en nuestra cultura y en Canarias lo es. Pensemos que en el siglo XIX el analfabetismo era enorme. Incluso hay pasajes del Quijote o pasajes de libros clásicos que ya remiten a cuando lean en voz alta, porque el escritor sabía que su libro se iba a leer en voz alta, porque eran muy pocos los lectores. O sea que la oralidad ha sido muy importante también para la literatura escrita. La gente conocía más los libros, las novelas, por el oído que por los ojos, ¿no? Se leían en voz alta y eso es fundamental. Y creo que la voz tiene un poder impresionante, que la voz cuando narra literatura, cuando lee literatura en voz alta, le añade un montón de matices, de significados, de vericuetos al camino que hace que el oyente se atrape muchísimo más. ¿Y es el cuento también un buen transmisor de valores, una buena herramienta para transmitir valores? Es toda la literatura y yo creo que el cuento oral está transmitiéndonos valores constantemente, o sea, pero yo no creo mucho cuando se construye un cuento para que transmita algo, porque en los cuentos ya están todos los valores, vienen dentro de ellos. Toda la literatura está llena de valores y una persona que escuche muchos cuentos o que lea muchos cuentos, estoy convencido de que será una persona mucho más tolerante, que será una persona mucho más libre pensando, que aceptará muchas más opciones en la vida. Lo que pasa es que muchas veces no los conocemos, ¿no? Yo rescaté aquí en Canarias un cuento que es crucial y que a la gente le cuesta a veces llegar a él, porque el Príncipe Durmiente, desde épocas inmemoriales, o sea, lo rescata por primera vez el padre de Antonio Machado en Extremadura. Luego Antonio Rodríguez Almodóvar lo rescata en Andalucía y yo encontré retazos de este cuento entre La Palma y Tenerife y lo reconstruí para hacerlo y hacer un cuento ya escrito y para que podérselo dejar a la gente, ¿no? Ese cuento nos habla de una mujer libre, de una mujer que sale a rescatar a un hombre. Es el anticuento de La Bella Durmiente. Y La Bella Durmiente la conocemos a la mitad, porque nos fijamos en las versiones Disney o en las versiones que muchas editoriales han cortado, porque La Bella Durmiente no acaba en la boda. Llega mucho más allá, cuando ella tiene hijos y tiene que luchar ella sola por salvar a los hijos, porque la madre del príncipe los quiere matar. O sea, es un argumento muy, muy complicado. Y la mayoría de cuentos nos plantean universos simbólicos. Hablo de los cuentos tradicionales, ¿no? De la literatura oral tradicional. Son universos simbólicos muy, muy complejos, nos están hablando del paso de la vida a la muerte, nos están haciendo comprender las relaciones humanas, las críticas de poder, las ambiciones. Los cuentos están llenos de una sabiduría popular que yo creo que tenemos que revisar y que reconstruir y olvidarnos de las versiones que nos han llegado escritas de muchos cuentos tradicionales, porque ahí sí hay muchas ideologías negativas, podríamos decir, que se les han incrustado a los cuentos para que sirvan de aleccionar a niñas y a niños, pero los cuentos nos hacen libres. Esta es una versión de La Rata que nunca fue presumida, porque La Rata nunca fue presumida, nos la vuelven presumida las monjas, las versiones anteriores a la Limoyano. La Rata se compra un lazo,
Se compró un repollo porque es una rata que quiere casa propia. Consigue la moneda porque está barriendo la calle. No barre su casa, barre el espacio público. Los cuentos han sido muy manipulados, como el de la rata, porque en ese momento las chicas se educaban para ser buenas esposas y entonces te comían por presumida, que es lo mismo que te digan que te violan porque llevas la minifalda. Mira, el ratón de los dientes, que es un dios que está en un rito de paso, porque la primera pérdida que tiene un niño es cuando se le cae un diente y es cuando se empiezan a preguntar por la muerte. Y ahí había un dios, el ratón, que aseguraba que esa muerte no era definitiva, que es lo que hacen los dioses, y que te iba a salir el diente de nuevo. Bueno, pues ese ratón en ese momento adquiere nombre, Pérez. Y hay un cura, el padre Coloma, que escribe la historia del ratón Pérez, que es que va a ver al Alfonso XII y se lo lleva a la calle Jacometrezo, Madrid, a llevarle una monedita a un niño pobre. O sea, ya se manipula ese ratón para otros fines. Las cosas dejaron de tener valor y empezaron a tener precio. Entonces, es ese momento, en el que se desvirtúa ese ratón y de pronto aparece este mercachifle que tenemos hoy en día, ¿no? Pero le pasó lo mismo a Papá Noel. ¿Quién es Papá Noel? Père Noel, el padre del neohelio, del sol que nace. En el principio venía del centro de la tierra un ser que venía con un palo y un saco, venía vestido de musgo, de verde, porque es el color de la vivificación de la naturaleza. Con el palo golpeaba el suelo para despertar las semillas y que la naturaleza fuera fecunda. Y con el saco recogía de los que tenía y le daba a los que no tenían, porque si lo que la naturaleza daba no estaba repartido, la primavera no venía. Pues ese del palo y el saco comenzaron a decir que se llevaban los niños, porque el Father Christmas llevaba muñecas, era un dios de la fertilidad. ¿Y apareció quién? El hombre del saco. Pero es un mito que necesitamos. Apareció en el bosque de Isherwood vestido de verde con un palo y un saco, le robaba a los ricos y le daba a los pobres y se llamaba Robin Hood. Hay versiones de la Caperucita donde no aparece un leñador, son unas lavanderas las que ayudan a la Caperucita. Entonces hay muchas versiones porque tradicional significa que perviven variantes, que se cuenta de muchas maneras. Nuestro protagonista no sabría decir si en el tiempo sin relojes son segundos o son milenios lo que transcurre. ¿Acaso existe el tiempo si no lo puedes medir? Lo que sí conoce son sus sonidos. Hasta sus oídos llegan pasos como de 1000 escobas del revés caminando al unísono. Las risas reverberantes que salen del fondo de un pozo. También le llega el brillo metálico de plantas que parecen de bronce. A todo esto asiste nuestro protagonista y disfruta conociendo a esos seres tan iguales y diferentes entre sí, con reglas nuevas y cambiantes que no atienden a las mismas normas que las humanas. Tal vez no sepa que todos los demás duermen mientras él permanece despierto, pero lo que sí sabe es lo que ocurre allí y cómo llegar a ellos. Todo le resulta tan natural como respirar, aunque algunos de esos seres vuelen, salten hasta la luna o transmuten de forma a su antojo. En ese espacio sin tiempo todo es posible menos una cosa: no pueden llegar al mundo de los humanos y por eso necesitan al testigo que sabe sin saber que sabe y conoce la fórmula para acercar estos dos mundos paralelos. Ernesto, en estas paredes se reflejan 26 años de historia a través de ilustraciones, de párrafos, de nombres que han participado en el festival. ¿Qué son los callejones literarios? Sí, los callejones literarios no son solo un recuerdo del festival. Por una parte son un recuerdo de escritores, de ilustradores, pero por otra parte son una propuesta de que la literatura salga a la calle. Yo creo que una de las cosas que más hago en la vida es tratar de luchar por la literatura, luchar porque la gente llegue, porque los libros estén al alcance de todo el mundo. Entonces, esto es una manera de ver un libro vivo, de ver una antología de textos al aire libre, por donde pasas a hacer la compra. Por estos callejones se camina mucho. Cuando vas a hacer la compra, cuando vas al médico, cuando vas a muchos sitios, la gente utiliza los atajos, ¿no? Entonces, de repente verte a una señora con la cesta de la compra parada leyendo un texto, o a un señor que viene con papeles al ayuntamiento o que va de paseo, pararse, o a niños o a visitantes al pueblo que se sacan una foto. Entonces, es hacer que la literatura viaje en fotos, se camine por las redes sociales y sea parte de la vida, ¿no? Los callejones literarios son, hacemos representaciones teatralizadas por Diego Pun, el personaje Diego Pun. Viajeros, sean bienvenidos.
han llegado a un lugar para viajar a otros mundos. Que es el que da nombre también a una editorial, ¿no? Pero que fue un juglar de este pueblo, que Vido y Clavijo lo descubrió en el siglo XVIII. Ese personaje, teatralizado por un actor, hace paseos con público por estos callejones. Y creo que es eso, es decirle a la gente indirectamente, la literatura está siempre a tu lado, la literatura forma parte de la vida, ¿no? ¿Y en Canarias somos buenos narradores, buenos cuentacuentos? Yo creo que sí, que en Canarias hay además, creo que el festival ha contribuido, como ha contribuido a Güímez también, que ha sido, digamos, un festival de narración oral importantísimo también en Canarias. Y creo que estos festivales han abierto, y creo que por muchos sitios de Canarias hay propuestas ahora mismo de narración oral interesantísimas y que hay unos buenos narradores, pero no hablo solo de los profesionales. Yo creo que en Canarias literariamente le debemos mucho a las voces de nuestros antepasados que nos han contado, cantado y que han jugado a las palabras con nosotros. Yo todo mi bagaje se lo debo a personas de este pueblo que me enseñaron a narrar. Ancianos y ancianas que me contaban historias y que eran historias fantásticas. Siempre recordaré a uno de ellos que me contaba historias de pescadores que algunas he introducido en cuentos míos. Eran historias fantásticas de lo que sucede cuando la gente está pescando y de las historias que se inventan los pescadores. O cuentos populares que han viajado por todo el mundo y que en Canarias tenemos las versiones canarizadas, digamos, de esos cuentos. Creo que aquí ha habido una gran trayectoria de folclore literario, pero sí somos buenos narradores en Canarias, populares y también ahora en los narradores urbanos, como se les denomina en muchos sitios, también hay una buena propuesta. Tagoral es una asociación muy heterogénea que tiene como labor la difusión de la narración oral y también lo que es la dignificación del oficio. Nace con un primer encuentro en el 2014 y a partir de ahí se ve la necesidad de continuarlo, ¿no? De plantear unos objetivos comunes y unos estatutos y tirar para adelante. El asociacionismo lo que permite es que el trabajo aislado que realiza cada narrador se ponga en común, tengamos un punto de encuentro y también para realizar luego actividades entre asociados, ¿no? Una de las labores que me gustaría destacar es la de los tagorales de cuento, ¿no? Hay un grupo de narradores y cada uno se le va dando su turno de palabra y es una manera de también de ir tejiendo las historias a través de las distintas voces. Todos contamos y tenemos algo que contar. El hablarnos unos a los otros, el mirarnos, es importante porque nos vincula, es un acto de amor, yo diría, el narrar. Entonces, es volver a poner en presencia eso tan importante que es dedicarnos tiempo en torno a la palabra. Y en ese sentido, creo que esa heterogeneidad con la que cuenta la asociación, esa heterogeneidad de caminos, no hacen sino enriquecerse actualmente. No solo nos asociamos porque nos interesa a todos la palabra, sino que trabajamos en comisiones para intentar cada uno desde poner su grano de arena en este objetivo común. Por ejemplo, una comisión de redes, ¿no? Pues entonces hay una comisión que se dedica precisamente a eso, a mantener la divulgación de las cosas que se hacen en la asociación. Hay otras comisiones que aparecen ante una necesidad y cuando esa necesidad desaparece, esa comisión se diluye. Como por ejemplo ocurrió en el caso del COVID, ¿no? Nos encontramos ahí en una situación que hubo que hacer frente, entonces se creó una comisión específica para visibilizar, que no se nos olvidase, ¿no? Que no se nos olvidase que la narración es importante aunque hubiésemos vivido lo que vivimos. Todos necesitamos compartirnos a través de la palabra, por eso es tan importante divulgar la narración oral. ¿Y qué papel juega la ilustración en el cuento? Bueno, cuando hablamos ya de cuentos editados, de cuentos escritos, ahora mismo hay dos modalidades, ¿no? Por una parte está el libro ilustrado, el texto que lleva unas ilustraciones que adornan la edición, digamos, pero que no influyen en el texto escrito. Pero por otra parte tenemos el álbum, que es una tendencia que se afianza en el siglo XX y que ahora ya está muy fuerte, que a mí me gusta mucho y creo que es una propuesta para los lectores actuales importantísima, es el libro, el álbum. El álbum, la escritura está muy supeditada a la ilustración. La narración es
la hacen los dos. O sea, si yo le quito a un libro ilustrado las ilustraciones, se entiende el texto. Si le quito a un álbum las ilustraciones, no puedes entender el texto, porque, digamos, el escritor construye una frase, pero el ilustrador termina esa frase, termina ese texto. Entonces, es una narración, a mí me parece interesantísima. O también los libros silentes, que ahora hay una propuesta muy interesante de libros silentes, donde es el lector quien construye la parte literaria, la ilustración es la que te cuenta, sin palabras. Entonces hay ahí un tipo de trabajo muy interesante, muy nuevo, muy novedoso y que atrapa mucho a un lector de este siglo. Si tienes la oportunidad de trabajar con el escritor, es bastante enriquecedor e incluso yo creo que es lo más divertido. Lo que son las charlas, ese debate, es un texto que de repente, por la ilustración, de repente surge otra historia que es el lector el que la puede incluso descubrir, le supone otro significado y otra forma de ver el libro, el cuento. El cuento, bueno, tiene su historia, la historia concreta, ¿no? Pero la ilustración puede dar esos ciertos datos o información que el texto no te lo da, y encontrar subhistorias en esa misma ilustración o detalles que te permite y es agradable hacer como ese segundo o incluso tercer recorrido y encontrar esos de repente micro relatos. Observar el cuento y remirarlo y ver detalles es lo que a mí me gusta y que me inspiró mucho en mi infancia, en mi niñez, y esos pequeños detalles están puestos sin quererlo, porque yo creo que salen sin querer. Y de repente, pues el que me conoce, o bueno, mi familia, dice, mira la lámpara, mira la Rebeca. Incluso a veces utilizo el collage y estampados de ropa que han formado parte de mi familia. Entonces esos pequeños detalles, claro, para mí son joyas o son incluso recordatorios, ¿no? Porque hay como mucho de mí que a cada libro lo hace especial. Me gusta muchísimo el color y combinaciones y el contraste. Forma bastante parte de mi trabajo y yo creo que es algo como una marca, ya como no me den un dibujo en blanco y negro. Yo siempre he tenido el deseo de publicar yo independientemente y mira, lo llegué a hacer con esto de la Bajada de la Virgen y los indianos de la isla de La Palma, donde un poco puse parte de mí. Y bueno, pues a lo mejor otro reto es como continuar por ahí, porque se imponen ciertos, bueno, pues tienen que ser eso, pues algo típico, tradicional, o vamos a contar la historia de Odali, pero luego, a su vez, lo interesante es cómo llevarlo un poco a tu terreno. Me inspiro mucho de mi infancia, de mis recuerdos, ¿sí? de mi familia, de mi niñez. Yo soy de la isla de La Palma. Cuando voy por allí, me paso tal vez horas caminando por la calle y recordando. Y esa nostalgia yo creo que me nutre mucho a la hora de trabajar. Ernesto, ¿crees que el cuento es una buena herramienta para iniciar en la escritura y la lectura? Yo creo que es necesario, porque no se puede iniciar en la lectura y la escritura con una novela, con un texto muy amplio o con poesía muy compleja. Yo pienso que la lectura es un proceso, como toda la educación, y tienes que partir de textos menos complejos para ir llegando a los textos más complejos. Creo que los cuentos, que la poesía, creo que a una persona a la que no le hayan recitado trabalenguas, refranes, dichos, es muy difícil que llegue a saborear pronto la poesía, le puede costar mucho más, y un lector de novelas se ha formado siempre como escuchador de cuentos. O sea, el cuento te va preparando para tú llegar a otras cosas, para tú llegar a, digamos, a la lectura ya con una elaboración mucho más complicada y mucho más elaborada, porque el cuento tradicional tiene una estructura fija, en el que vas encajando todas las tramas, pero esa estructura hace que el oyente lo entienda perfectamente, lo asimile. Además, esas palabras mágicas de había una vez son una fórmula que atrapa y que te hace quedarte escuchando, ¿no? Yo tengo la experiencia, de verdad, de tantos años narrando, de vivir momentos inolvidables, de ver los ojos, de ver la expresión de la cara, tanto de adultos como de niños, totalmente atrapados en una historia y viviéndola, ¿no? O que una persona te pare y te diga, lloré porque me emocioné con la historia que te escuché narrar. Yo creo que el despertar emociones en las personas es despertar las ganas de llegar a un libro después y
y de llegar a leerlo, ¿no? O una persona que te dice, te escuché narrar, ¿dónde puedo encontrar, en qué libro puedo encontrar la historia? Por eso yo siempre defiendo que cuando narras un cuento tienes que decir el origen, tienes que decir la fuente, porque es un camino para que la gente vaya a buscar el libro de donde está publicado, o si es oral y no está publicado, pues decirlo también. Creo que es un camino placentero para llegar a leer. Ernesto, es un placer escucharte también. Muchísimas gracias por hablarnos del cuento y traernos hasta este pueblo, que es un escenario sin duda de muchas historias y muy bonitas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nadie sabrá jamás que el tiempo se para, ni que este reloj marca el momento en el que viven todas las historias y personajes de los cuentos. Lo que sí formará parte de nuestras vidas son sus peripecias. Narraciones, ilustraciones y libros que nos permiten parar el tiempo para entrar en este mundo. Así que solo nos queda dar gracias a quienes nos permiten parar nuestros relojes por un momento para imaginar otros lugares. Y colorín colorado, este programa se ha acabado.